¡Frío! Mirá, Ryan me defendió y llegamos a un gris. Confitería es un gris. En que puede llegar a ver Mira, una yo línea ahí. ya le expliqué qué es confitería. Confitería Confitería es es la un panadería gris. que tiene mesitas, literalmente. Eso es la definición de confitería. No, pará, yo te digo lo Que que. vos podés ir Aparte a se le entrar y acercan a comprar. pedir hielo y él le dice, en la confitería de Chones. ¿Dónde? Y ahí como que le hizo una seña tipo, la En la confitería. confitería no necesariamente es por panadería igual para mí. No, es que No, son... ella lo que acaba de decir recién Pero es que tiene tipo- que el Confitería buffet es que es el pan. donde te dan café y hay panaderías. Y panadería acá también tiene factura. No es panadería. No. Es que la buffet, es un confitería... club. la Tipo, conf- ¿viste? Perdón. Un club tiene un buffet. O sea, para mí buffet es tipo que tienen un poco de todo, como un kiosco y te Con la comida. te pueden servir un poco más de comida. Sí. Y una Mientras que la confitería tiene tipo los chocolates, las masitas, las Pero medialunas. por eso la cafetería y la confitería son dos cosas distintas. Aparte, vos me decís medialuna también dan acá, pero no te dan una docena de medialunas. Tiene una Ponele, medialuna. la cafetería No es lo mismo. más cercano a una confitería, pero sigue sin ser eso Te porque la equivocaste, confitería... Chacabuco, claro. Claro, la confitería el límite es... está en si te vende una docena o una. No, porque tipo a la confitería Agarrate entras de las a pequeñeces, comer, sí. tipo a comprar sanguchitos, pan, bombones, confites y puedes sentarte a comerlo también y tomar un café. Pero no es cafetería porque el café es como lo otro. Y la cafetería es lo contrario, tipo el café. Es Dejá lo que está buscando de qué Muy agarrarse raro, para muy decirte raro, que muy no, raro ese pero. dice Mira, que está provincia- haciendo. Pero no. Yo creo que si me decís Provinciano. en la confitería te entiendo. Bueno, si me decís allá en la confitería, Si bueno. me decís, me venís así, me pedís hielo, en la confitería te entiendo. Uy, ella me diría metida. Porque, o sea, Me pareces Me diría metida. un pueblerino, y sí. Yo soy porteña y te voy a decir que sos un pedazo de pueblerino. Mira, yo no voy a discutir con alguien donde nació y el Uber Chacabuco, caballo, Chacabuco. ¿entendés? Tipo, no hay forma. Donde no llega Donde el se ande subte. a caballo, no hay opinión, ¿eh? No hay opinión válida. Sí, pasar General es otro país. Demasiado porteño. ¿Qué tiene? Tengo razón. ¿Qué tal? No estés orgulloso porque acá nadie te va a bancar. ¿sabes cuál es la diferencia para halago. mí? Confitería venden cosas hechas en el lugar y en el buffet venden cosas compradas. Era eso. Está lleno Amo de que igual nos pusimos diferencias. al final los tres en contra de... Es que está lleno de diferencias porque no es una confitería, Sí, porque pobrecito. no Pero hay bueno, nada más lejano a una confitería que Pero, no, pará, hay similitudes. pero hay más Ryan, diferencias. decidite. O te pones de un lado o te pones del Ryan. otro. Por favor. No me retes, perdón. Muy bien. Ponete Ryan, de acuerdo. escuchame una cosa. Yo le dije confitería de flaco y el flaco fue allá. ¿Querés agua? Sí, porque le hiciste allá, confitería. Claro, pudiste haberle dicho allá. El único lugar donde te pueden ¿Vos dar. tampoco querés agua? No se la merece. Que compré en la confitería. Claro. No sé si sabés. No. Karma. Dame, ¿querés que tenga? No, está bien. Sí. Ay, qué lindas zapatillas, ¿se me das? Sí, Qué lindas. pobre, se están pasando mal. Es un blanco nuevo. Sí, es un blanco incómodo. ¿Son Adidas? Mirá. Sí, ¿saben? La conseguí en el Sportline de acá de Urquiza. No estaban tan mal. Va, yo porque no compro zapatillas así, OG, nunca, pero... 120. Ah, bien. O sea, para lo siento que... Porque saben que, claro, Zapatillas. pasa que saben que a mí me gusta la Forum, obvio. Pero debo decir, detalle no menor, que a mí me gustaban antes de que estén de moda. Pero... no venden para mujeres. Son talle 40 para arriba. ¡Machismo! Yo quiero comprar una Ferro. Primero que son estas mierdas. La vengo, lo hago para traerlas acá nada más. Yo de Nike me gustan las Blazer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tenés hielo de casualidad? Dale, gracias.
A la cafetería. Apareciste mostrando el traste en toda la cámara. Nos vemos mañana. Boluda, me firma el culo. Sos boludo. Qué nostálgico que sos, boludo. Tenemos que salir. Vamos a salir a algún lado. Pará, flaco. ¡Listo! ¡Salió! Me parece. Voy a traer una masita. Here. Chicos, uno me puede traer un buzo porque me fui desabrigada, no para el clima de SB5. Así que hay una campera negra ahí que es la que traje ayer. Me la traen por favor. Gracias. 2 toques, amigo, dale. Vivo a 5 cuadras. O sea, mejor no puede ser para mí. Los muchachos empiecen con sus cantitos. Para levantar esta noche fría. Gracias. Quedó traumado, pobre. No estaba tan mal. Es que ayer nadie lo bancó. Y hoy tampoco lo bancaron, por eso. No, sí, raya. Yo ¿Te entendió? No te bancó. estoy en tu barco. Estoy conforme con el resultado de hoy. ¿Ayer cuánto te fuiste abajo? No, ayer me cagaron a goles. Me cagaron a goles. Se había puesto malísimo. La compré en la confitería. Diría, ¿no? Casero. Quieren- No me gustan las pepas, gratis. No son pepas. Pero tienen membrillo. Sos una forra. ¿No te el membrillo? Sos una forra. Va, no me gustan a mí las pepas. ¿Querés? Te robo una. Tienen pinta igual. Se ven ricas. cariñosas Son muy encima. buenos. Sí. Mirá el corazón. La voz está riquísima. Mira. Yo soy radicta. Ah, ¿son pepas especiales? Son pepas ¿Pepa con pepa? hechas con el amor y el cariño de una madre. Chao, la pela. Chicos, chau a todos, nos vemos el fin de que Chao, viene. pelado. Morocha, Nos vemos. Buena semana. chau, damita. Nos vemos, Rey. Nos vemos por ahí, por el barrio. Nos vemos. Y lo cruzo todo el tiempo. ¿Cómo me gusta caminar en Posta. paso? Todo el tiempo. Encima yo no vivo por ahí. Por ahí piensa que es. Sí. Porque me cruzo todo el tiempo. Porque... Están buenas, ¿viste? Ah, tengo frío. Una posta me sentí una nena porque me estaba yendo y me dice, te hice galletitas y me dio la bolsa de galletitas. Bueno, Ay. mamá es una chica independiente de 22 años, por favor te lo pido. Pero las acepté. Esto lo vendería en una confitería, por ejemplo. Claro. Esa es la raya. ¡Medio, medio! El mate, el mate. Salvador este mate. Salvador. Y él es el médico. Algo tiene que hacer. Ah, era por eso. Por eso traes el mate entonces. Y bueno, Nos cuida el staff. Claro. Nos cuida el staff. No, 4 horitas acá. Chico seco. Aparte de esto. no puede ser que en diciembre esté haciendo semejante frío. Mejor, loco, antes que Yo calor. prefiero, 1000 veces, pero es raro. Dale, Chacabuco, ¿ahora qué te pasó? Diciembre tiene que ser un calor, hermano. Más frío. No, pero el tema es que después, si empieza calor ahora en enero. Estamos hay en el mismo barco 50 todos. No, grados. me veo barco, boludo, dale. Esta me quiere llevar en cuenta de que boludez. No me gusta el calor.
O sea, diciembre, para esta hora empieza. Hasta 26 grados acepto. Abril es Más no. Mira, a mí me caga el viento. El clima me parece normal, el viento me parece excesivo. Eso No, sí. el problema está acá, en Parque Sarmiento. Si vos te vas allá al centro y. Me caga de calor. Ya, hermoso. Estoy temblando. Saliendo toda la foto. No me hace pasando para el orto. No me cobró. Media hora juega Boca. ¿Cómo juega contra Newell's? Bueno. En la Bombonera, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? No sé qué ganen. No pido mucho. 1-0. Vamos rayando y luego nosotros. Argentinos. ¿Argentino? ¿Vivís cerca de ahí? Sí. Paternal. Del bicho. Estoy podrido de que juguemos los lunes. Podrido. Todos los lunes, ¿eh? Todos los lunes jugamos. Ah, Decía, mañana tengo la entrega de diploma del colegio, no lo puedo ver. Quiero no. cortarla. ¿Vas mucho a la cancha? Siempre jugamos local gol. Pero bueno. Detalle. Sí, o sea, el año que viene ya está la facu. ¿Qué cosa? El año que viene. Lamentablemente. ¿Y qué onda? ¿Qué va a hacer? Profe de educación física. ¿En dónde? En Romero. Se acabó la joda, negrito. Literal. Igual es más linda, más linda la vida facultativa. 1000 veces. Sí, sí. No les creas. Mentira. Arranca lo lindo. Pues Sí, sufrir, Si ustedes dicen. Arranca lo lindo. Sí. es que ya no hay tal sufrimiento que no. ¿Ustedes la pasaron bien en la adolescencia? Tipo, Re, ¿fue una buena adolescencia? ¿Un buen secundario? re. Muy de joda. Muy de joda. Ah. No estudiaba un culo. Serían los primeros, porque siempre la gente que dice que en la facultad es lo mejor que hay y No, que tampoco no es se lo mejor compara que con hay. la secundaria es que la gente que le hicieron bullying. Incluso los jóvenes, amigos, ahora son solos. Capaz que es un poco mucho. No sé si No, tan pero así. tiene un Uy, punto. Dios. Sí, sí, sí. No lo va a popular. No, mi secundario por lo menos fue tipo bien todo de joda. Me llevaba tipo 3, 4 materias por año mínimo. O sea, está mal, pero digo. Chica mala, chica. Eso no sé si está también. Bueno, pero digo, la No sé si pasaba lo tenía bien. dentro de las cosas positivas. No, pero digo, no es como que. Tuviste una la pasaba secundaria mal. promedio. Ah, literal. Tampoco me iba tan mal, era como que el último cuatrimestre me lo llevaba. Va, el último trimestre me lo llevaba a diciembre. Nunca me llevaba la materia entera. Pero nada, me gusta más eso, la facultad, pero para mí por todo lo que implica, ¿viste? Te volvés más grande, es otra independencia, tenés que hacer todo por vos. Y eso te gusta. Es más, como si. ¿Y vos qué estás estudiando? Diseño gráfico. ¡Ay, qué lindo! Mi vieja es diseñadora gráfica. ¿En serio? Sí. No, tío. Padu. Ragio, hizo secundario, se metió a trabajar. No, sí, está bueno. Yo igual hice el primer año, después de un año, me volví.
Está bien, tenés Es el tiempo. primer año nuevo. Nadie te apura. Sí, pero a veces pienso, ¿viste? Este año sería mi último año. Y es como, ay, la puta. Bueno, pero... Hubiera terminado. O sea, ahora le estaría diciendo, chicos, pueden venir a pedirme, a traerme los bombos estos de allá. Muy pendejo. No, obvio. No, después veo a mi amiga que es abogada. Y todavía le quedan como 4 años más. Y digo, bueno, Te da mal. no estoy tan mal. Pero no porque le vaya mal, sino porque son 7 años, ¿viste? No, si vos son 5 años. Son 7. Estás loco. Son 7 años. Pero no. Son 7 años. No, mentira, son 6, pero bueno. Pero soy con el CBC. Y el CBC es un año entero. Sí, bueno. La carrera de abogacía son 5. Bueno, pero digo, en total, quieras o no, son 6. Más, obviamente, si te atrasás como cualquier ser humano, 7. Yo no sé cómo hacen. ¿En qué facultad? ¿Mi amiga? No, vos. Ah, en la Da Vinci. Ah, mirá. Sí. Sí, intenté en FADU igual, pero no soporté ni el, o sea, no terminé el CBC y dije no hay forma. O sea, estaba muy acostumbrada también a colegio privado, ¿viste? Y de la nada era otra cosa, nada que ver. Pero bueno, hubiera estado bueno, la verdad, FADU es bastante lindo. Es prestigiosa. Sí, también. O sea, todo lo que es de UBA es... Sí, re. No, por eso me hubiera encantado, pero bueno, también era como todas bajas, ¿viste? 2 horas de viaje, sabía que te iba a tener que salir a las 4 de la mañana y era como... ni en pedo. Y posta era mucho cambio el hecho tipo, de la privada, que era colegio aparte, privado y chiquito. Entonces imagínate, o sea, vos decías... No te vas ni en pedo. Claro, y te arreglaban todo. Y es otra comodidad. Y bueno, igual también hice el CBC, viste, en pandemia, entonces era todo un caos. El No, guaraní te- no se juntaba, o sea, ni de onda. O sea, yo terminaba llorando por el CIU guaraní, digo, porque no podía hacer, a veces no podía anotarme a materias. Y en un momento hice las cuentas y dije, puedo terminar el CBC en más de 1 año y medio. O sea, no hay forma. No, está bien. Y dije, ¿Razones? ¿Sí tuviste? Ya estaba. no, justo mi viejo me dijeron, "Che, mirá, está la posibilidad, si querés". Claro. No, está bien. Digo, dámelo, yo voy. Más vale. Así que, Antes que angustiarte por el CBC. che. Aparte ya me estaba angustiando con eso y pensando en tipo ir todo el tiempo y tener que ese tema de que si no te anotas y a veces por culpa del CIU guaraní, viste, por más de que te quieras anotar, quedas afuera de una materia y cosas Y son así. anuales. Sí, es una cagada eso, boludo. Bueno, no toleré, no soporté. Medicina es muy bien, ¿sabes? Sí, ¿Qué puede ser tan mufo? teórico. El primer año lo hice. Igual viste que hay una hora que sale y después se calman. Pierdo completamente toda mi objetividad a la hora de hablar de los mosquitos. Y ahí me iba al estudio. Igual sí son el ser más molesto que hay, pero bueno. Igual siento que son esas cosas que después Máquina. uno cuando termina dice, Doctor, el mate. salve. Pará con Pite, no una loca. Ah, gracias. Sí, es demandante. Pero no es nada de otro mundo. Si te sentás, te da. Todo se puede. A mí no me gusta sentarme a estudiar. No te juro, o sea, no hay Vagancia, comentario de vagancia. completo y totalmente, pero no puedo. O sea, me desconcentro un montón. Nunca me gustó nada lo que es leer y retener información, no me sale por algo. Siempre con lo artístico es como tengo... Pero si te vas por ahí. Sí, obvio. Y es que el diseño gráfico es nada que ver. Tipo, Mi vieja también lo eligió
en el secundario como especialidad porque no tenía matemática y porque sabía dibujar. Literalmente por eso dejé el CBC, porque tenía matemáticas. Juro. Lo intenté y cuando llegó el final dije, ni en pedo. Me empezaron a aparecer TikToks de gente que decía, la rendí 5 veces, matemática. Yo digo, bueno, me tendré que cambiar. ¿No hay un intensivo de verano igual? Sí, Pero no tampoco. ni en pedo iba a hacer un intensivo de verano. Imagínate, yo en los 18, recién saliendo de la pandemia, lo último que quería es encerrarme en todo el verano para hacer matemática. Materia que odio desde que creo que tengo 7 años. Ay, tengo frío. Y decir que también diseño gráfico me gusta, ni pedo me metería solo porque... No, claro. Pero bueno. No, me imagino. Voy, me pusieron hace 20 minutos. Ale, Esa campera me llama. Ale, Loco, ¿dónde estás? Me cago de frío. Ale. ¿Están en el primer tiempo? Ya compré un agua a tu nombre, así que te aviso. Y después de comer, no sé. Yo con un turrón soy feliz. Me agarré a enfermar. Innecesario ese frío. El viento, el viento. Igual hace frío, no hay tanto viento. Sí, hay tanto viento. Sí, sí, hay. Pasa que este clima y sin el viento y caminar por la calle de noche con un busito, te bancás un short, una bermuda, pero con el viento no, el viento te lleva. No hay chance. Ay, no las puedo apoyar porque son blancas. ¿Viste cuando son nuevas y no querés ni que se doblen ahí? Fue una mala decisión traerlas. Es que yo vengo, vine corriendo casi. De Urquiza, del centro de Urquiza hasta acá. Hasta avisé que llegaba tarde. Decí que los equipos tardan 20 minutos en pagar, pero... no es el outfit. Ni siquiera tengo la camiseta del torneo. O sea, ¿qué? El caucho que es el arroyo. Sí, el asesino de zapatilla de suela oficial. No, es para vos, ahora ya. Se acaba de tomar. Oh, boludo. No le gustó nada. Lo que le acabas de decir. Es democracia, señores. ¿Desde Otra cuándo? vez en el medio. Quiere mostrar el culo de vuelta. Si no te lo dejaba. ¿Viste? No iba a decir nada. Karma. Esto. Me hice un enemigo. Saludos. Toma como. Podés moverte de frente, no me dejas trabajar. Hace un rato mostró el culo. Sí. Hola. Pará, ahora la agarro. Vas a romper toda la puerta ahí. O ahí. Santi. Gracias, pa. Chao. Tuvo Toti, que dijo. ¿Todo salva? Sí, que sus amigos que fueron a la copita, que sus amigos siempre van a pudrirla y a robarse un carro. Pero la puta madre. El primo. ¿Qué hace, flaco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? No puedo hablar. No puedo emitir sonido. Bueno, viene ahí, viene ahí, vos ¿qué onda?
En la última enero. ¿Estaba muy frío? No, no. Está caliente, pero bueno, nada, no la bajo. Hijo de puta, ¿cómo dejó el pie? El estúpido es. ¿Cuánto de arriba? No quiero ver. Hijo de puta. Diego Lam. ¿Cómo que ya estamos? ¿Fueron todos? ¿En serio? No. ¿Sí, no? Me vendría bien que venga ahí. ¿Qué le falta? Arrancaron tarde los muchachos de la cumbia. Siempre están toda la tarde. Faltó. Sí, no. Por eso está así el clima. Sí. Algo mal tenía que haber. Uy, Dios, frío, amigo. No, mentira, lo puedo borrar. Ahí está. Estamos en el polo. Sí. Está helado. Estás re dark con la capucha. ¿Estás qué? Estás re dark con la capucha. ¿Re dark? Sí. Encima te da sombra en la mitad de la cara. Sí, estás tipo así mirando al piso. Hombre vencido. El frío te... Doc. Queremos mate. Queremos mate. Pero ahora va Rayán. El fuego. Rayan, ¿qué onda? Porque Rayan es como el... Rayán es en realidad. Rayan, Que gana de risa sushi. Sí. No todo el mundo dice
Ryan. Anda a saber por qué. Creo que queda mejor. Ryan. Sí, Ah, ahora está gracioso. La evolución de gentileza. Está bien. Me parece justo. Dame la pelota. No. No. Está en el bufete. La vi. En la cafetería. Debe estar pagando las canchas. ¿Qué yerba es, Doc? ¿Qué yerba es? Marce. Marce, ¿me cubrís un segundito? Calmarse. Te acompaño un ratito. Qué frío que hace, ¿no? Es un frío tremendo. Pues sí, tengo un busito, una campera. Mira quién llegó. Ah, bueno. boludo, Ah, bueno. Menos 4 grados, boludo. ¿Todo bien? Ah, boludo. ¿Te viste de largo? Juan, acá ayer. ¿Acá? Primero o segundo tiempo. ¿El otro se bajó de la cueva? Seima. Segundo tiempo acá. ¿Quién más está? Gab está pagando canchas. Ryan fue al baño, creo. Que lo estoy cubriendo acá. Bueno, si te vas a entrar en calor completa. Sí, no, boludo. Igual vos estás en pantaloncito. Es que No, está de corto. yo viste, me la banco y no me la tiro acá nunca las pilotas. No me la estoy bancando. No era el día para bancársela. Elegí el peor día de todos. Capaz que vos sos tan tarado que capaz que tengo el pantalón ahí y no me lo busqué. Debe haber 20 grados y acá hay 10. Salí de Parque Sarmiento y capaz que estamos bien. Acá el que tiene que marca 18, Y acá se va a ver 14. Así que. ¿Qué? Que ellos los que están adentro jugando no lo sufren. No, ni Estar hablar. acá, sí. Estar acá clavado. Tal. Igual vos por lo menos te levantás, movés, te llaman y te vas. Me levanté un carajo hoy. Bueno, nunca digas nunca. Pero eso prefiero. Obvio. Te fuiste al baño y apareció el jefe. Sí, sí, sí. Y preguntó dónde está el veedor. ¿Dónde está? Y. Igual sí vino, pero. Pasó. El próximo partido es de él. O sea, que hay que empezar el forro de dar el Así mejor es. médico.
puedo grabar. El mejor video. HD. Claro. Te lo relato. Se me picó un mosquito. Ahora. Gracias. Muy bien. ¿Vos no lo querés? Sí. Si vos no querés, ya está. No, está en la última, por eso. Si no es para el ¡Hacelo! ¡Estás amonestado, 18! Amarilla. Anotá. Vení acá abajo, vení acá abajo, vení acá, vení. Mirá la arquera, negro. Sos barrera, negro. Sos la barrera, negro. Sí, ahí agarro. ¿Querés off? Bueno, entonces, ¿cómo te decimos? ¿Rayan o rayan? Como quieran ustedes. Como les surja. Mi problema es que hay 25 facus. Claro. Sí, está diciendo mano. Manu. Dale, dale, esa. Nico. Ahí, David. Estoy en la mía. Hola. Sí. Yo te digo. 15, 10. 10, 15. 13 faltan. Voy a
No entiendo dónde vino. No, yo tampoco. Pauneo. 1-0 Bocha. Turrón, ¿qué hacemos? ¿Nos suicidamos en conjunto? Como japoneses. Ok. Mensaje esperanzador. No sé qué cuándo pasó. Yo no fui encima, Tenemos recuerdos. ¿Qué hacemos? No, no hay turrón, entonces, nada. Aparte ni siquiera es que hay algo parecido, mantecol, no sé, no. Qué rico. Sí, vamos. Estás cerca. No, es una gracia, está listo, boludo. Está todo normal. Sí, no. Igual no terminamos antes. ¿Vos te vas ahora? ¿Ahora me voy? Ah, no sé, depende cómo termina ya. Si este arranca... No, te vas ahora. Ahora, Venimos a la ¿no? cancha. Y se queda Ale. Bueno. ¡Doc! Se golpeó contra el palo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. La cara contra el palo. ¿Cuánto va Ryan? Perdón, no te escuché. 1-0. ¿Quién gana? Bocha. Pues, Esa espalda tiene siesta, boludo. Esa espalda tiene siesta, mirá la sábana, boludo. Bueno, tuviste el día que me brillo, ¿no? uy, doble apertura. Durísimo. Era de UFC. Acá y acá abajo. No. Esta cicatriz sí la tengo. No se nota casi. Estaba Andre, ¿no? De Doc. Sí. Ya estaba teniendo otro pibe. ¿Qué? Estaba teniendo el otro pibe. Sí. Sí. Te había visto a vos. Claro, el otro pibe que no se había golpeado nada más. Lo estaba Yo teniendo. estaba todo chocolateado. No, qué horror, impresión. ¿Este 2 hoy? ¿O 3? 7, 8. Y este, sí, 7, 8. Buah. Igual te voy a transferir lo de ayer. Ay, no. ¿Cómo estuvo la noche de la festejo? Bien. Muy bien. Fuimos a comer. ¿Qué comieron? Fuimos a una, ¿viste? A la familia. Una cagada. Tardaron 1000 años en atender. No estaba fea la comida, la verdad estaba rico. Pero 1 hora y 10 tardaron en entrar con las cosas. ¿Qué comieron? De todo, cada uno se pidió. ¿Vos qué te pediste? Bondiola. Muy bien. Fácil, rápido, porque quería que salga rápido, entonces fue como bondiola. Barato, ¿no? La familia. Sí, es barato. La verdad que habíamos tomado 12 cervezas y no gastamos ni 8 lucas cada uno. ¿Y después, maquinita? El jueves vamos a ver. Ah, ok. Porque ayer Murió ahí. estamos bien. ¿Cómo va? ¿Está bien? Juegan acá, amigo. ¿Dónde juega? ¿Acá? Lo hicimos un martes, la levantaba con cafecito, me Era suficiente. Sí, De sí. trajera ahí. No, somos grandes. Uy, no. Esa. ¡Sí! Le das un consejo, le pedís un número. Hoy en Recoleta vi 3 famosas. ¿Quiénes? ¿Famosos o influencers? Hay dos cosas, son cosas distintas. Y yo a vos te diría influencers. A ver cómo es. Y porque yo las conozco de TikTok y de los podcasts.
de streaming que hacen. Ah, debe ser influencer. Claro, Famosos de hoy. exacto. Por eso no te diría influencer a vos. O sea, a vos te digo influencer. El otro día me lo crucé. Una lija igual. ¿Qué? Perdón. No, habla, no tengo nada importante para eso. Dice que ya había terminado. ¿A Fabri? Mirá, ¿Alejandro? Alejandro Fabri, Sí. hacía 1 millón de años lo veía. Qué hombre. Y, Qué hombre. Hoy venía escuchando sí. el programa de por YouTube. Después otro que laburó con él del fútbol, que no me acuerdo el nombre. Pero bien, ahí cerca de Radio Mitre, ¿viste? Sí. Llegamos, silla y... Sí. Qué hombre. Sí, lo loco. Mal. No es divertido. ¿Y quién te cruzaste? Ah, bueno. Ni de onda. ¿Qué hemos jugado esa pelea? Bien, perdón. ¿Querés hermano? Ay. Sí, australiano. Bernie. Sí, es uno de los fundadores del equipo. El equipo cuando entraron eran todos. Y después como se lograron todos y después se fueron tomando puntos. La primera fecha que venían era el inglés. Sí, encima yo era el que más o menos zafaba. ¿Cómo? Yo era el único que más o menos zafaba el inglés. Voy un kit de pollo y hay un waterfall en casero. No. Te dejo ver si vamos hoy, se puede. Vení, yo soy. Hay que ganar por él. Falta goleador. Bueno, ya arrancó vos. Vos también. Ah, ayer sí nos rompió. ¿Cómo que lo putea tanto? Estaba muy cansado. Falto ahí. Hay chicas lindas, promedio 7, acá nos llegaron 2 horitas también. Acá nos llegaron 2 de la mañana. No, pensé que le había tirado para allá. Sí, no, yo también. Hoy no es día. Bueno, por lo menos te movés. La puse en agua fría y siempre hay alguien que Qué divertido. estoy temblando. Me error remedio para eso. Que no sé abrigarse. Dale.
Es que nos ganaron, nos va a jugar. Es familiero, ese familiero. Se deja todo por la nona. Favorito de la nona. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nacional de leche. Nah, me estás jodiendo. La bandera de todo el mundo te lo usa de tapado. Vamos, somos muchos. Vamos por importante. Aparte no salimos, estamos todos limpios, ¿no? Nadie salió joda, Lo que voy a ¡Vamos, Gustavo, vamos!